¿Qué es salud metabólica? Es cómo tu cuerpo aprende o puede usar y crear la energía. La insulina la necesitamos, no es mala, porque luego ahora piensan, la insulina es lo peor del mundo. Para nada. La insulina se necesita, pero como todo en la vida tiene que ser en la cantidad correcta. ¿Cómo sé yo que me tendría que sacar mi análisis de resistencia a la insulina? A ver, yo, por ejemplo, yo no necesito pepinos ni jícamas. Yo necesito un monchi dulce, un panquecito, un chocolate a esa hora. El 88% de la población no tiene salud metabólica, o sea, tiene resistencia a la insulina y no lo sabe. 8 de cada 10. O sea, solo 12 personas, de 12% tiene salud metabólica. Entonces, de ahí de entrada dices, bueno, creo que sí, probablemente caigo dentro de sueño después de comer. O sea, ese mal del puerco. Otro síntoma típico es, hago todo perfecto y no puedo bajar de peso. Hoy sí sabes todo lo que puedes tener y a lo que puedes tener acceso y adherir a tu vida para una salud integral. Sí. Pero es tu elección. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y hoy me siento muy honrada, la verdad, de contar con una mujer que he aprendido mucho de ella. No la conocía, pero ha implementado cosas que para mí son muy nuevas. Ella se llama Pamela Berrondo. Aquí está con nosotros. Me gustaría, Pamela, que tú te presentaras para todos los que nos están escuchando y viendo, cómo a ti te gustaría presentarte, quién eres. Muchas gracias, Shuli. Es un honor para mí que me invites a este podcast. Yo soy Pamela Berrondo, soy mamá de 2, tengo uno de 2 años y una bebé de 3 meses. Soy nutrióloga funcional, experta en hormonas y en salud metabólica. La verdad es que este tema de la medicina funcional, porque practico medicina funcional, lo hago a partir de mis propias necesidades de sanar. Yo viví con todos los desbalances hormonales, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, ovario poliquístico y bueno, no podía bajar de peso. En fin, tengo una historia de más de 15 años de búsqueda insaciable por sanar y eso fue lo que me llevó a dedicarme a esto. Y hoy he ayudado a muchísimas mujeres, a miles y miles, a través de programas online, de consultas, que ahorita ya no doy, pero sobre todo de talleres y me gusta explicar lo que es difícil en fácil, porque creo que es la clave para que la gente pueda hacer los cambios necesarios y estar en conciencia de qué es lo que tiene que hacer. Me encanta lo que dices, porque siempre he sido de la idea que cuando hacemos algo que parte de nosotros, de una necesidad propia o de una vivencia en carne propia, la pasión con la que lo hacemos y el sentido que tiene nuestra vida se potencializa muchísimo. No es haber estudiado nada más, no estudié esto y pues hago esto, sino es desde la vivencia. Hablo desde mí y sé lo que están sintiendo y por eso quiero ayudarlos. Ese es el punto. Me encanta. Pues bueno, hoy vamos a hablar de este gran tema que tiene que ver con índice metabólico, cómo funciona nuestro metabolismo, la resistencia a la insulina, todo este tema del azúcar, que la verdad siento que es un tema controvertido porque yo he oído miles de cosas y por eso invité a Pamela, que es una experta en el tema. Entonces, no se pierdan este episodio, vamos a comenzar en este momento y me gustaría nada más que dieras brevemente una información tuya, dónde te pueden encontrar si la gente te quiere buscar, porque seguro va a pasar. Mil gracias. Donde más me pueden encontrar es en Instagram, en mi cuenta es @PamelaBerrondo o en mi página de internet www.pamelaberrondo.com. Ahí estoy, ahí están mis programas, ahí está también, tengo una membresía de contenido con también Mesa Sana, que es mi otra cuenta, que también está en Instagram. Bueno, pues muchas gracias y empecemos a hablar de este tema tan importante del metabolismo, pero no se olviden darle like, activar la campanita y suscribirse a mi canal para que todos los jueves vean un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y vamos, Pamela. Muchas gracias, Shuli. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graver, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Pamela, con el gusto de que estés aquí y más con este tema, no le quiero llamar de moda porque suena así como raro, pero no sé si es un tema de más conciencia.
porque toda esta parte de la glucosa y de la resistencia a la insulina, ahorita nos vas a platicar todo lo que involucra, lo escucho mucho. Claro, yo como terapeuta veo que viene gente emocionalmente afectada porque no sabía que tenía esto. Entonces me gustaría que nos platiques porque a veces creemos que son temas de moda y lo que yo veo que son temas de conciencia. Porque como terapeuta me dicen, las parejas hoy van más a terapia, se divorcian más. No, se divorciaban igual, nada más tuve más conciencia de la relación de pareja y vienen más a terapia. Y quiero pensar que en tu campo pasa algo parecido con este tema que me gustaría que nos platiques, que además sé que es tu especialidad. Me encantó cómo lo pusiste, porque justo es algo que me dicen mucho como, ay, ahora todos se quieren medir y antes yo he hecho esto toda mi vida y nunca me ha pasado nada. ¿Y por qué ahora le quieren buscar a todo qué medir? Y entonces va a ser un detonador para muchas cosas. Y justo es eso, es estar consciente. Es, si hoy ya tenemos disponible esta información que nos puede mejorar tantos campos y tantas áreas de la vida, ¿por qué no tomarlo? Y es un poco ese miedo al cambio. Digo, ahora sí que tú eres la experta en eso, pero me encanta porque sí hay personas que critican un poco este movimiento de conocer todo lo que es la salud metabólica, de usar un sensor de glucosa, de medir, de tener esta data tan disponible, que obviamente cada quien puede decidir cómo lo usa, si lo usa a su favor o si lo usa en su contra y se obsesiona y se vuelve tan clavado que entonces se vuelve un arma de dos filos. Pero gracias por esa introducción. Y sí, 100% es una conciencia, y yo creo que entre más estudio todo este tema de que el nombre correcto es como salud metabólica, veo que impacta tanto en la salud, que es una herramienta tan importante, tan fácil, tan disponible para todo el mundo, porque no es algo que digas, bueno, es que es carísimo, no, es lo que yo haga todos los días, las decisiones que tome cada vez que tengo un tenedor, una comida enfrente, o mis hábitos, a qué hora me duermo, cómo pienso, cómo me muevo, eso va a hacer que me mejore o me enferme un poco más. Entonces, me encanta esa parte. Incide esto que estás diciendo en la parte emocional, por eso me gusta mucho Sí. Tener la oportunidad de platicar con gente como tú, que tiene esta expertise tanto en la parte de salud funcional, de salud metabólica, porque creo que mucho tiempo sí no había una conciencia de lo que es mente-cuerpo y de cómo incide, ¿no? Cómo hay gente, por ejemplo, el cortisol, increíble, que yo no sabía que existía el cortisol hasta hace pocos años, y en la vida, en mis chequeos anuales, ningún médico internista me había dicho, mídete el cortisol. ¿Cómo? El estrés es tan importante, saber cómo está nuestro cortisol, y creo que ahora se está hablando más de cómo está nuestra salud metabólica. Entonces, a ver, ¿qué es salud metabólica? Ok. A tu pregunta, bueno, te voy a contestar las dos partes de la pregunta. Totalmente está relacionado la salud mental con la salud metabólica. ¿Por qué? Porque ahora que les explique van a entender, todos estos ataques de ansiedad o hasta la depresión tiene que ver con lo que estamos haciendo. No podemos separarnos, no somos dos cosas, salud mental y salud metabólica, es salud. Y somos seres integrales, y qué bueno que hay tanta conciencia ya de cómo una cosa lleva a la otra. Entonces, bueno, ¿qué es salud metabólica? En términos súper prácticos, porque a mí me gusta explicarlo en fácil para que todo el mundo lo entienda, es cómo tu cuerpo aprende o puede usar y crear la energía, ¿ok? Y la energía, por lo general, pensamos que la energía viene de lo que comemos, o más bien que lo que comemos simplemente es energía. Y la verdad es que la comida es mucho más allá, es información, porque no nada más se trata de ver cuántas calorías tiene algo, sino qué me está aportando esto a mi cuerpo y en qué momento en particular, para ver cómo mi cuerpo va a reaccionar ante eso que está recibiendo. Entonces, mi salud metabólica es, ok, recibo algo, ¿qué voy a hacer con esa energía? ¿La voy a acumular? ¿La voy a utilizar eficientemente? ¿O qué voy a hacer? Entonces, o sea, con lo que como. Con lo que como. Estamos hablando con lo que como. Con lo que como, y claramente también lo que uso. Entonces, cómo me muevo, si hago ejercicio. Por ejemplo, tú mencionabas el cortisol. El cortisol juega un papel muy importante, porque el cortisol va de la mano con la glucosa y la insulina, que son los jugadores principales en la salud metabólica. Lo voy a explicar desde el principio. Cada vez que nosotros comemos algo, principalmente carbohidratos o hidratos de carbono, que para los que no sepan, son las frutas, los panes, los cereales, las harinas y demás,
nuestro cuerpo como respuesta va a subir la glucosa. Y en términos simples puedo decir que la glucosa es el azúcar en la sangre. Entonces yo como y empieza a haber azúcar en mi sangre. Ese azúcar no se puede quedar ahí flotando. Entonces lo que va a hacer mi cuerpo va a producir una hormona que se llama insulina. Esta insulina tiene el trabajo o el papel de llevar esa glucosa dentro de las células para que se use. La insulina la necesitamos, no es mala, porque luego ahora piensan, la insulina es lo peor del mundo, para nada. La insulina se necesita, pero como todo en la vida tiene que ser en la cantidad correcta. Entonces, si yo empiezo a tener exceso de insulina es donde empiezan a ver los problemas. Porque esta insulina también le llaman la hormona almacenadora de grasa. La insulina va a decidir qué se hace con esa energía. Con ese carbohidrato. Con ese carbohidrato, con esa glucosa. O sea, ¿qué hago? ¿La guardo? ¿La uso? ¿La acumulo? ¿Y en dónde la acumulo? Entonces, si nosotros analizamos cómo es el estilo de vida de la mayoría de la población, vivimos estresados. Eso, desde ahí entramos, ¿no? Eso creo que nadie se salva. ¿Y qué estamos comiendo? Estamos comiendo constantemente porque antes no existía comida en donde volteáramos. Ahorita podemos comer todo el día y no tenemos ese riesgo de que nos vamos a quedar sin comer. Y entonces, si yo estoy comiendo todo el día y además el tipo de comida que estamos comiendo, que ya es mucho más refinada, que está mucho más alta en carbohidratos, que es como esta energía instantánea rápida, pues mi cuerpo empieza a tener azúcar flotando en la sangre, por decirlo así, constantemente. A ver si entiendo, azúcar de más. Azúcar de más. Okay. Y entonces, cuando hay azúcar de más, pues mi cuerpo produce insulina y produce insulina y produce insulina hasta un punto donde mis células ya no escuchan esta señal de la insulina. Ya la insulina ya no cumple su papel, que es llevar la energía dentro de las células. Entonces la energía no entra a las células, se queda flotando. ¿Y qué pasa? Pues el cuerpo dice, lo tengo que acumular y lo tengo que almacenar porque si se queda ahí flotando, es peligroso para los tejidos. Entonces lo voy a guardar como grasa y por eso empiezas a acumular. Pero, ¿qué pasa? Tú acabas de comer y dices, pero todavía tengo hambre. ¿Por qué si acabo de terminar de comer? ¿O por qué ya acabé de comer postre y es más, quiero más azúcar o quiero más el carbohidrato, el monchi? Y empiezan esos ataques también como de ansiedad. Y es porque hay una cosa que se llama resistencia a la insulina. Tus células se vuelven resistentes a esta insulina que es tan poderosa y que es tan importante en la vida. Entonces, eso es un poco cómo funciona la resistencia a la insulina. Qué interesante. Entonces, se acumula como grasa. Se acumula como grasa, pero no se... Entonces, tu cuerpo deja de saber cómo utilizar esa energía. Porque todos podríamos pasar mucho tiempo sin comer porque tenemos energía almacenada. Todo el mundo podría sobrevivir sin comer. Pero ¿qué pasa? El cuerpo no la sabe usar, no sabe llegar a esa energía. Entonces, en el momento que necesito más energía porque ya me quemé esa energía instantánea, pues me volteo y digo, necesito sacar energía de algún lugar de afuera. Entonces, es por eso que te da hambre y vas buscando esta energía extra y eso genera unos picos, los famosos picos de glucosa. Entonces, como algo, se me sube la glucosa o el azúcar y produzco tanta insulina que me entra un bajón. Y entonces estoy a la hora y otra vez necesito algo de cafeína y necesito carbohidratos o energía instantánea y otra vez. Y esos picos, ese estado de estar arriba, abajo, es lo que más va a afectar al estado de ánimo, a los ataques de ansiedad y a la salud en general. Pero hablando un poco de salud mental, es eso. Entonces, todo el día empiezas con ansiedad y entonces estás buscando. Ahora te lo volteo, ¿qué pasa cuando no duermes o cuando no duermes bien? Te sientes así todo el día. O si te vas de viaje y cambias de horario, es esa hambre como que insaciable, como que nada más no te hallas, como que... Y es por lo mismo, porque tu glucosa y tu insulina no están balanceadas. Entonces, si lo analizas, desde ahí empieza todo. Y todo está en cómo aprendo truquitos. Porque no estoy diciendo todo el mundo tiene que comer y hacer un cambio drástico en su vida. No. Pero si tú vas mejorando estos cambios y vas aplicando esos truquitos fáciles y pequeños, entonces vas a ir mejorando tu salud metabólica hasta el punto en el que entonces ya tu cuerpo va a saber qué hacer correctamente con esa energía que porque cuando te escucho y me viene a la mente esto que decías de dormir, cualquier alteración sí, en toda nuestra rutina o en todo lo que es importante para estar bien, sí, en verdad te hace que tu día no rinda igual. Si un día no dormiste emocionalmente, estás más irritable. Totalmente. Tienes un problema, respondes de una forma más impulsiva, tus recursos, sí, ¿no? A veces pienso, si lo comparo un poco con lo que yo hago como terapeuta, nosotros somos como un cúmulo de recursos. Sí. Entonces, lo que yo quiero con la gente que estoy trabajando es que sus recursos sean lo suficientes para que se adueñe de su vida y sepa cómo responder en determinado momento. Pero si cualquier función fisiológica se altera,
esos recursos es como si son más difíciles de disparar, Sí. que tú estás más irritable, Sí, porque tú estás más cansada, porque tú estás más sensible. Entonces, si ese día llegas a platicar con tu pareja y tienes una buena conversación, el contenido puede ser bueno, pero la forma va a ser que no aplique. ¿Me todo, explico? pero 100%, 100%, y lo mejor es que hay algo que puedes hacer para controlarlo, porque muchas veces pensamos, es que no lo puedo controlar porque así soy. No necesariamente. O sea, una cosa es la personalidad y otra cosa es cómo puedes tú mantener esa estabilidad energética, que eso va a afectar en, como dices, esa irritabilidad, en cómo vas a reaccionar a cosas, porque si te agarran en tu peor y de malas y cansada y drenada, entonces todo va a ser, entonces en este círculo vicioso. Ahora, te hago una pregunta. Sí. Como yo digo a veces, la pregunta de los 64,000, para todos los que nos están viendo o escuchando. ¿Cómo sé yo que me tendría que sacar mi análisis Ok. de resistencia a la insulina? A ver, yo, por ejemplo, estoy prácticamente sana, Sí, pero sí yo reconozco, porque he aprendido mucho a escuchar mi cuerpo, que yo por las 6, 7, yo no necesito pepinos ni jícamas. Yo necesito un monchi dulce, ok, un panquecito, un chocolate a esa hora. ok. Y sé que me como eso y ya puedo seguir. Entonces, ¿será que tengo mi pico? Que no, que... ¿Cuál sería una señal para yo saber qué me está pasando con este tema? Me encanta tu pregunta. Primero te voy a dar una estadística que te vas a quedar un poco... Bueno, yo me traumé cuando la escuché. Esta aplica a la población de Estados Unidos porque tristemente en México no tenemos esa Medición. la medición, pero vamos a decir que es pues prácticamente lo mismo, asumimos que es lo mismo. El 88% de la población no tiene salud metabólica, o sea, tiene resistencia a la insulina y no lo sabe. 8 de cada 10. O sea, solo 12 personas, de 12% tiene salud metabólica. Entonces, de ahí de entrada dices, bueno, creo que sí, probablemente caigo dentro de, ¿ok? Y es porque nunca nos enseñaron estas cosas tan prácticas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas típicos? Y ahí les va. Sueño después de comer. O sea, ese mal del puerco. El mal del puerco no es normal, porque hay gente que dice, bueno, pues es normal, ¿no? No es normal. Eso es, tu cuerpo no está aguantando esa cantidad de carbohidratos o de comida en particular. O sea, sentirte cansada. Cansado después de comer. La comida no debería de cambiar tu estado de energía. O sea, no deberías de sentirte más cansado, ni deberías de sentirte mejor. Híjole, estoy agotada, pero ya comí y ya regresé. Ok. La comida es comida, satisfecha y todo. Antojos por ese monchi, pero que dices, una cosa es que se te antoje, creo que a todo el mundo nos gusta, pero otra cosa es decir, de verdad necesito, ¿no? O sea, como que necesito esta energía para seguir, porque si no, no. Tener insomnio o, por ejemplo, despertarse en la noche a ir al baño a hacer pipí, tampoco es normal. No deberíamos despertarnos en la noche a ir al baño. Existen otras razones por las que te puedes despertar, pero en general es por eso. Y yo te lo platico porque yo tuve resistencia a la insulina muchos años y yo decía, a fuerza, es que seguro es porque estoy tomando agua antes de dormir. Y no, ahorita me puedo tomar 1 litro de agua y no me despierto. Estoy alarmando porque yo soy de ley a ir al baño, pero me despiertan. Exacto. Y te voy a decir qué pasa. La gente piensa que se despierta por las ganas de ir al baño, pero no. Más bien te despiertas y te das cuenta que quieres ir al baño. Lo que te despierta es tu cortisol. Porque si tu cortisol no está, o sea, que va de la mano con la glucosa. Si tienes de repente un pico de cortisol dormida, el azúcar, o sea, el cortisol, la función del cortisol es mantener la glucosa alta para que no caigas como en un coma diabético, por decirlo así. Entonces, si se te bajó el azúcar dormida, que pasa mucho, que es una hipoglucemia, el cortisol lo que va a hacer es que va a subir para que la glucosa se te suba y ahí te despertaste. Entonces, ya que te despertaste, te diste cuenta que quieres ir al baño. No es tanto como que te despiertes porque querías ir al baño, sino te despertaste y ya te diste cuenta. Sobre todo si es alrededor de las 2, 3 de la mañana. Ya si es un poquito más pegado a las 5, 6, entonces sí puede ser que ya está acabando con tu... Yo soy de las 2, 3 de la mañana y de sí. ir al baño unas cantidades que digo, ¿cómo es posible que...? Sí. Okay. Y también son tus riñones tratando de limpiar esa glucosa, ¿ok? Digo, ya eso es un poquito más técnico, pero sí. Entonces es una señal. O igual que, o sea, a mí me pasaba, yo iba en la carretera y me tenía que parar al baño en cualquier carretera y tenía que ir al baño decía, ¿por qué? Y eso también habla de cómo está tu salud metabólica. Otra... Déjame te un paréntesis. ¿Sí? Y eso va de mano con la ansiedad. Sí. Y yo he visto que mucha gente está ansiosa desde que va a salir a carretera porque se va a tener que parar al baño. Entonces ahí es donde otra vez se toca esta salud. Sí.
digamos, emocional, mental con la física, porque la ansiedad también provoca. Totalmente, digo, y para la salud mental también entra mucho la parte del intestino, pero son estas herramientas que no nada más, o sea, la terapia es básica, pero cuando empiezas a ver que tienes que hacer un cambio integral en tu vida para que en realidad vean resultados. Otro síntoma típico es, hago todo perfecto y no puedo bajar de peso. Porque mi amiga de al lado se puede comer lo que sea y se la ve comiendo papas y cosas fritas y no sube de peso y está perfecta, pero yo que hago todo lo perfecto es porque cómo está tu salud metabólica, cómo responde tu cuerpo a esa energía. Otro típico es, bueno, por ejemplo, a señoras en la menopausia, la edad promedio son 50, pero desde la perimenopausia, que es a partir de los 35, 40 años, es súper común que les da resistencia a la insulina, porque todo empieza a cambiar, porque es el otro cambio hormonal. Entonces, ahí es otra etapa que dices, ¿por qué ya no estoy durmiendo también? El insomnio tiene mucho que ver, te digo, por lo mismo del cambio de cortisol y la insulina y la glucosa. Entonces, con que vean un poquito, eso digo, les dije a algunos, pero energía, sobre todo la energía es lo que más mide. Si estás cansada en el día, si necesitas como, si te entra un bajón a las 12 o a las 3 o a las 5 de la tarde, son esos dos como horarios típicos, sueño después de comer, y algunos síntomas físicos, o por ejemplo, para más adolescentes o más, sí, un poquito más chavitas, periodos irregulares, también que no te puedas embarazar, puede también ser una señal de cómo está tu salud metabólica. Y en hombres también. Fíjate qué importante es la salud metabólica y Sí. así como nombre de salud metabólica la estoy conociendo hoy. Se había yo oído esta parte de resistencia a la insulina, pero a veces me pregunto, ¿nos hemos complejizado como seres humanos? O sea, ahora está el cortisol, la resistencia a la insulina, hay que hacer tantas cosas para estar bien y también mucha gente dice es que emocionalmente también vivimos en uno más complejo. Sí. Necesitamos más herramientas, necesitamos más sabiduría, necesitamos muchos recursos. Y yo digo, es que no sé si nos hemos complejizado, más bien hemos evolucionado a un estado diferente de conciencia. Sí. En el que tenemos más información, más conocimiento, y si eso lo usamos en beneficio de nuestra salud integral, pues vamos a vivir mejor y más años. Totalmente. Pero al mismo tiempo hay una sensación de que siempre estás en falta. Si no estás tomando los 75,000 suplementos, si no te sacaste el cortisol, el índice metabólico, ahorita ya estoy pensando, me pega mi chequeo en 3 semanas, ¿será que me tengo que sacar el índice metabólico? Nunca me lo he sacado. Y si me sale positivo, ¿cómo no lo supe antes? Entonces, es como complejo porque por un lado podemos vivir más sanos y por otro lado hay que hacer demasiado. Y ahí me confundo. No, a ver, y esa sensación la siento, ¿ok? Te entiendo perfecto. Sí es hacer más conciencia y también desde un punto de vista, en la respuesta de qué tengo que hacer, todo regresa al back to basics, o sea, regresa un poco a lo básico. Sí. Pero hay veces que hay personas que necesitan que les digan que tienen este diagnóstico para ya lograr hacer el cambio. Yo siempre les digo, no te esperes a tener un diagnóstico para decir, ya entonces voy a comer bien. Yo le digo a todo el mundo, todos deberían de comer como si tuviéramos resistencia a la insulina. No es, estoy enferma, entonces ya hago el cambio. No es, hasta que me hago mi chequeo, entonces ya hago el cambio. Porque cuando empiezas a ver eso, entonces dices, ok, una cosa es que me haga consciente, pero no es como que tengo que hacer otra vez 16,500 cosas, porque eso hace que tires toalla. Y eso es algo que también está pasando ahorita. Hay tanta información, hay tantas cosas nuevas que si ahora me tengo que meter a la tina con hielos, pues entonces tengo que hacer tantas horas de hielo, pero si tengo... Y entonces, ¿qué pasa? El cerebro se cierra y digo, no hago nada, ¿no? Tengo que hacer ayuno intermitente, me tengo que meter al... ¿no? Y mientras más ves las cosas nuevas que salen, entonces yo tengo como una regla en mi persona. A ver, ajá, dime y te digo la mía. Sí. Porque a mí me fluye. Sí. Aunque el hielo sea una maravilla, Si no, yo no me voy a meter al hielo porque no se me antoja. De acuerdo. No me hace sentido. De acuerdo. Entonces, cuando yo estoy con una persona en terapia, yo le digo, si lo que yo te digo no hace sentido, no lo tomes. Ok. Porque el ser humano se guía por sentido. Entonces, tenemos que hacer lo que a nosotros nos hace sentido. 100%. Entonces, si yo voy con una nutróloga y me dice a media mañana y a media tarde hay que tomar, a mí no me gusta comer a media mañana y a media tarde a mí no me den verdura. Entonces, busco dentro de todo lo que hoy existe un panque sano y yo me tomo a las 6:30 un panquecito, una barrita, lo más sana que se pueda, pero necesito eso. Entonces me empiezo a escuchar y digo, ¿qué tal si adapto mi vida a mis necesidades?
Totalmente de acuerdo. Porque el problema con todo lo que tú estás diciendo, y también yo lo veo en terapia, es como hoy sabemos tanto, necesitamos tantos requisitos para ser felices, Sí, tantos requisitos para estar bien, sí. que se nos olvida preguntarnos si nos hacen sentido. Me encanta lo que dijiste y yo siempre les digo, usen su sentido común. Que el problema es que mucha gente no tiene sentido común, ya lo perdió. Todo el mundo lo tenemos, pero no lo tenemos claro, ¿no? Lo que dices me hace buenísimo, pero te voy a decir también donde hay que estar muy, muy conscientes o muy pendientes en tener mente abierta. Porque luego hay veces que desde el principio, eso no me sirve, eso no me sirve, eso no me sirve. Y es más bien, escucha, ábrete y di, ¿qué puedo tomar? Toma algo, o sea, no tienes que cambiar radical todo. No te quieres meter a los hielos, no te metas. Yo tampoco me quiero meter al hielo, ya sabes. Pero si te dicen, ok, el ayuno es bueno, no tienes que hacer 18 horas. Pero ¿qué pasa si tratas de 12 horas de dejar? Y ir viendo y probar qué sí puedo hacer. Y el punto como es, si no te hace sentido y si no lo vas a aplicar a ti, no lo vas a hacer. A mí me pasó mucho con la medicina de Ayurveda, que fui igual a una consulta y me decían, y te tienes que despertar a las 5 de la mañana, masajearte todo el cuerpo, luego poner hervir una pera, pero a las 5 de la mañana dije, o sea, adiós. ¿Y sabes qué pasó? Que vi tantas cosas que dije, no voy a hacer nada. Y luego dije, a ver, calma, porque siempre cuando nos dan dando información nos abrumamos, es normal, es una respuesta normal. Y dije, ok, ¿qué de esto sí me hace sentido? ¿Qué de esto puedo probar? Y ir probando un poquito, para irlo adaptando, porque si no, el punto es que sea sostenible, pero sí decir, ok, bueno, todos un poco sabemos de qué talón cojeamos o como se diga, y sabemos por dónde podemos empezar a hacer el cambio. Todos sabemos que deberíamos de hacer ejercicio, todos sabemos que deberíamos de cambiar. Entonces, estar abierto a ciertos cambios y tomar lo que se puede, probar y ir haciendo algo a ti. Instruyendo hacia ti. ¿Sabes qué? Me recuerdas esto que yo tanto digo, pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Sí. O sea, no hagas cambios drásticos. Sí. Porque no se van a sostener en el tiempo, en dieta, en alimentación. Ve adheriendo a tu vida lo poco que se sostenga y te haga bien, ¿no? Por ejemplo, me haces pensar en el ayuno intermitente. Antes de que se llame... Exacto, sí. Yo tengo un problema de digestión lenta. Ok. Muy lenta. Ok. Y entonces, a mis 50 años, descubro que mi intestino es del doble de lo que tendría que ser. Nunca lo había sabido, entonces le decía a los doctores, viví toda la vida así. Sí. Pero yo sentía que se me tarda mucho en hacer la digestión. Sí. Y no dormía bien. Ok. Dejé de cenar y resolví mis problemas. Mira. Yo duermo increíble, pero por tener ya ese hábito, ahora me siento como limitada. ¿En qué sentido? Si un día tengo una cena, o si un día voy a cenar, yo me tenso antes y ya no sé si en verdad me hace tanto daño la cena, o si yo misma 100%. Estoy tan ansiosa de que ya no voy a dormir porque voy a cenar, pero tampoco quiero ser un ente antisocial. También a veces voy a tener algún evento. Sí, me he vuelto más antisocial. Pero el día que tengo un evento y ceno, yo ya no voy, ¿entiendes? Yo ya no estoy relajada porque yo ya sé que mi intestino es muy largo, que me voy a acostar luego, que no voy a digerir la cena y no voy a dormir bien. Entonces, digo, eso es vida. Exacto. Relájate también, pero, o sea, sí, y pasa, porque entonces ya empezamos a racionalizar todo. Y ahí yo también digo, es parte del balance, y es la famosa regla del 80-20, de decir, bueno, el 80% de mi vida hago todo lo mejor que puedo, y en ese 20% entran los placeres de la vida, porque son los placeres de la vida, o sea, porque ir a socializar, además es importantísimo, comer delicioso, echarte tu copa de vino, lo que también es parte de la vida, porque si no, entonces nos vamos al otro extremo, y entonces ahí estás amargada y también empieza el cortisol. Es lo mismo. Sí, es lo que yo digo. Entonces ya estoy tensa. Sí. Es como estar a mi cortisol. Y ya no dormiste, pero chance porque estás tensa. Porque dijiste, ya no voy a dormir porque cené. Entonces, ese es un poco... O sea, la conciencia, yo siento que este es un arma de doble filo. Hay mucha conciencia, mucha información. Si la utilizamos bien a nuestro favor, sin rigidizar. Sí. Entonces podemos vivir mejor. Si nos rigidizamos por todo lo que sabemos, podemos entrar en un estado. Yo tengo gente en consulta que vive en un estado de paranoia. Déjame decirte, parejas que tienen ese conflicto porque uno de los dos se apegó tanto a estas nuevas teorías, que ya no se puede hacer nada en pareja. Sí. Entonces, de peligro. Del 80-20 yo lo llamaría como no podemos rigidizar tanto nuestras posturas en la vida. Totalmente. Y no le podemos dar tanto peso a esas cosas porque se nos olvida lo demás. Pero bueno,
lo de lo que estás diciendo del metabolismo y de la insulina y todo, pues es ciencia, ¿no? Es ciencia, pero a ver, dentro de la ciencia también, por eso ve agarrando los cambiecitos pequeños que puedes hacer. No queremos que se vuelvan todos unos biohackers perfectos y que vivamos en una cueva y entonces el lente ámbar y todo, o sea, porque entonces, qué extremo, eso tampoco, para mi gusto, tampoco es salud integral, o sea, porque entonces falta la otra parte, y es esta parte que me dices de mente y cuerpo, 100%, y espíritu, o sea, somos todo. Entonces, ¿cómo obtengo lo mejor de cada una de estas cosas? Si el hacer esto perfecto y me está llevando a acabar con mi salud mental, entonces eso no va por ahí. O sea, pero dime una cosa, Pamela. Esta estadística, ¿no? Es muy cierto lo que dices ahorita, ¿no? Como ve agarrando lo que te sirva, pero esta estadística es alarmante. Sí. Y si sucede en Estados Unidos, debe ser parecido. Sí, o peor, pero sí. Puede ser peor. Sí. Porque aquí carecemos de muchas cosas en el ámbito de la salud. Entonces, ¿tú recomiendas que como rutina alguna vez en nuestra vida nos saquemos ese estudio? Por lo menos una vez al año todo el mundo se debería, y te voy a decir, sobre todo la insulina. ¿Qué pasa cuando te sacas un chequeo, te sale la glucosa? La glucosa es un punto, o sea, es una foto en ese momento, pero la glucosa se mueve durante todo el día. Casi siempre te la piden en ayunas porque es el punto más bajo, cómo te despiertas. Pero a mí me interesa más cuál es la respuesta o sea, cómo está tu glucosa después de comer. Porque, ¿qué comiste para ver cómo está respondiendo tu cuerpo? Entonces yo siempre les agrego insulina, porque muchas veces la glucosa se ve perfecta y la insulina puede ya estar muy mal, o sea, o muy alta, años antes de que te den un diagnóstico. Claro. Entonces, y me ha pasado, y veo pacientes que me dicen, es que mi glucosa está perfecta, y le saco insulina y digo, Dios mío, o sea, tienes una resistencia a la insulina durísima, pero como la insulina, su trabajo es bajar la glucosa, estás produciendo tanta insulina para mantener la glucosa en niveles bajos, que entonces la insulina sale altísima, pero nadie se las checa. Entonces, siempre hay glucosa e insulina, y también postprandial, que es la respuesta a cómo está tu cuerpo reaccionando a lo que estás comiendo. Porque de nada me sirve ver cómo estás al despertarte. Quiero saber cómo estás, o sea, si lo que estás comiendo. Entonces, un poquito de lo que decimos, sí, esta estadística es alarmante totalmente y es una llamada de atención a todo mundo a hacer cambios en nuestra vida. Creo que ya o sea, la parte pasada de la plática, el decir, hacer perfecto todo, ya es para alguien que ya está en un nivel que ya está comiendo muy bien, no alguien que diga, bueno, pues es que mis papas fritas todo el día y mi torta de tamal todos los días me hace feliz. Sí, pero pues por otro lado también te está acercando a que no te puedas mover, tengas enfermedades cardiovasculares, y por ejemplo el Alzheimer, la demencia, ¿sabes que el Alzheimer es diabetes tipo 3? Así le llaman, o sea, viene desde aquí. Entonces, es donde tienes que pararte y tú ser muy honesto contigo y decir, ok, ¿en qué punto estoy? ¿Estoy en el punto de que ya solamente quiero perfeccionar mi vida o estoy en el punto donde más bien quiero cambiar mi vida para mejorar mi salud? Creo que son escalones. Son escalones. Tienes que tener conciencia en dónde estás. Y hay un término que me gustó mucho, que en vez de llamarle salud metabólica, porque salud es como tienes salud o no tienes salud, pero más bien es un espectro. Y por eso ahora le llaman fitness metabólico, porque es algo en el que si tú vas al gimnasio ahorita, igual y si vas y levantas X cantidad de peso, pero si sigues yendo vas a agarrar más condición y vas a empezar a poder levantar más peso. Pero ¿qué pasa si dejas de ir al gimnasio? Igual vas a regresar hasta el principio. Así es la salud metabólica. Vas a ir mejorando, tú la controlas según tus acciones, y si regresas a hacer lo mismo y dejar de ir o dejar de trabajar en ella, vas a irte hacia abajo. Entonces, ¿en qué punto del espectro estás? Y eso creo que contesta un poco el ¿me tengo que preocupar o no me tengo que preocupar? Y eso tiene que ver con voltearnos hacia nosotros mismos y ser muy honestos. Sí. Son nuestros hábitos. Sí. Cómo comemos, qué nos cuesta trabajo. Y poner el foco como desde un lugar pues de honestidad y de curiosidad. Okay. ¿No? O sea, ser curiosa con tu salud, que a mí me gusta mucho el término curiosidad y lo uso mucho, a mí me da curiosidad cómo estoy. Sí. Y si lo haces no desde satanizarte, sino desde el miedo, no desde el miedo, sino desde la curiosidad, porque ahorita tú me metes justamente esa curiosidad. Sí, y ahorita justo lancé un programa esta semana, que es mi programa que se llama Reset Metabólico, que hablo de todo esto. Y algo que me llegan muchos mensajes, que es algo de lo que me estás diciendo, me escribe es que tengo todos los síntomas y es que lo quiero hacer, pero es que creo que no lo voy a poder cumplir.
O es que no me quiero sacar análisis porque me da miedo que me digan que algo está mal. Y ahí es donde digo, a ver, piénse, alto, miedo que no sepas y de repente pues te dé un infarto, porque sí las enfermedades, las mujeres ahorita es el número 1 de muertes de la enfermedad cardiovascular, que viene desde esto. Y ya si yo entro con ese miedo al cambio, con ese no voy a poder y entonces no sé si hacerlo, pero sí quiero, pero no quiero, yo les digo, o sea, yo no voy a convencer a nadie, tú te tienes que autoconvencer y tú tienes que estar lista para decir, me comprometo conmigo. Porque no es, o sea, conmigo cada quien, no es conmigo Pamela, sino es con cada persona. Y entonces, desde ahí empieza esa curiosidad y esa honestidad de decir, sé que tengo que hacer algo al respecto. Yo sé, todos sabemos. O sea, creo que ahí es donde conectar con nuestro sentido común que hablábamos antes, porque todos mundo sabemos que unas galletas contra unos pepinos, pues, ¿no? O sea, eso no, nadie te lo tiene que decir, o sea, no tienes que ir al doctor a que te digan, sí, fíjate que las galletas no son tan buenas como los pepinos. No, ¿no? Claro. Pero a veces nos gusta no verlo, a veces nos gusta vivir en ese papel de víctima y en ese papel de ignorancia y de yo no sabía. Entonces, entra ese conflicto, ok, hay que hacer conciencia, quitarnos un poco esas excusas, esas barreras y decir que quiero, y son elecciones de cada quien, porque a nadie le importa más tu salud. Finalmente es una elección de cómo quiero vivir. Eso. Y se vale decir, hay gente que dice, yo ya no quiero saber nada, sí, y yo quiero regresar, como dices, back to basics, para mí es comer verduras, cereales, y pensar que antes lo teníamos de ahí, yo no quiero suplementos, yo no quiero nada, y me hago responsable de eso. Exacto. O hay tanto, me estaba comentando un paciente que yo no sabía, y me dijo, yo decidí que quiero vivir 100 años. Entonces fui a un lugar en San Diego, donde te hacen un programa para que llegues a la edad que tú quieres vivir. Órale. Y entonces te explican, vas a comer esto, tomar esto, tus chequeos son cada este tiempo, y nosotros te vamos a acompañar a vivir los años que quieres vivir. Digo, qué bueno que haya para todo. Eso. Pero que cada quien sea una elección consciente, ¿no? Que no sea que me pasó. Esa es la paz. No me imagino como este mar que la ola ya te atropelló, o tú eliges hasta dónde te metes, que la ola no sé, ¿no? Sí. Es tu elección, tu salud. Sí. Y es tu elección hasta dónde quieres llegar y cuánto quieres saber. Totalmente, porque además, y por eso es esa parte de decir, ya no quiero saber nada. No, sí quieres saber, porque ya no se vale decir, hoy ya no se vale decir, es que no sabía. Porque información hay y porque hay muchas maneras y muchos caminos y por eso yo hago este programa, porque lo hago en grupal y no lo hago en consulta 1 a 1, porque creo que todo el mundo debería de saber esto y que creo que hay que hacer conciencia. Ya no es que no sé qué me pasa, que así me siento. No, sí sabes qué te pasa, porque si yo te platico y te explico que si tú haces un cambio, entonces puede cambiar. Ahí es donde hay que hacernos responsables. Y algo que también me dicen mucho es que si mi médico no me dice que tengo que hacer, a ver, vamos a dejar de pasarle la bolita al médico que ve 35 pacientes al día, que te va a decir, haz esto o no, pero en el momento que sales de su consultorio le das igual, no es mala onda, pero la vida es de cada quien. Las riendas de la salud es de cada quien. Entonces, si yo decido hacer algo, lo hago hoy y lo hago por mí y lo hago porque quiero. Y claro que hay veces donde dices, necesito que me digan qué hacer y una guía. Y por eso entonces sí busco ayuda. Pero ese empujón a tienes que hacer un cambio, ese viene de cada quien. Y de cómo me quiero. Yo creo que si dejáramos un mensaje, una conclusión final, a ver qué piensas. Pero de lo que yo te escucho y de lo que yo me quedo, es que nuestra salud es una responsabilidad individual. Información hay mucha, sabiduría hay mucho, terapias de todo tipo. Yo digo, hoy la terapia hay de miles de estilos de terapia, puedes escoger cualquiera. Es tu elección si quieres trabajar con mayor grado de conciencia. Hay mucho. Tú eliges qué quieres adherir a tu vida, hasta dónde quieres caminar. Lo único que no se vale hoy, con la cantidad de información que hay, es, ay, me pasó y no sabía. Es porque ahí sí no estamos en la época de las cavernas, ni en la época de que la gente se moría a los 40 años y no sabías qué pasaba. Hoy sí sabes todo lo que puedes tener y a lo que puedes tener acceso y adherir a tu vida para tener una salud integral. Pero es tu elección. 100%. Me encantó tu mensaje, no lo podría decir mejor. Bueno, pues dicho esto, me encantaría que nos cuentes, Pamela, ¿dónde te puede encontrar la gente? Dime brevemente
quién soy. Redes y quién eres para que la gente se pueda acercar a ti. Me parece perfecto. Yo soy Pamela, soy nutrióloga funcional. Donde más me pueden encontrar es en Instagram. Tengo 2 cuentas. Una es @Pamela Berrondo, con B de bueno, y la otra es @mesa sana, mesa-sana. Esa es una cuenta que tengo con mi hermana que es de puras recetas y comida, que la verdad es que está deliciosa. Y un poco buscando este punto de decir, es comida sana, pero no es comida del pollo hervido y el brócoli al vapor. Es más bien, ¿cómo haces esta comida rica, sana, del diario? Y van a haber cosas que no son al 100% sanas, pero ¿cómo integras este balance? Entonces, ahí estoy. Y ahorita les digo que acabo de sacar un programa, están abiertas las inscripciones estas 2 semanas y se llama Reset Metabólico en mi página de internet www.pamelaberrondo.com y ahí la verdad pueden ver todo en qué consiste. Está padrísimo y le ha ayudado a cambiar la vida a muchas personas. Reset Metabólico me gusta porque yo a veces le digo a las personas también en terapia, vamos a resetear tus creencias. Sí, Finalmente, sí. tus creencias te hacen ser como eres y decirte lo que te dices de la vida. Resetemos tus creencias, entonces podemos resetear nuestro metabolismo. Totalmente. Cambiar Y nuestra salud. Sí, claro, que tienes que hacer un cambio de alimentación, les incluye un plan de ejercicio, lo más importante es el curso. Les doy un curso de 20 videos pregrabados cortos porque veo que si no la gente no los ve. Y después además les doy un plan de alimentación, les doy estrategias, tienen un ebook, tienen plan de ejercicio, hay más de 400 clases, tienen plan de suplementos, análisis. La verdad es que sí, me voy a inscribir. Está padrísimo. Así que están escuchando y viendo, ya saben, hablando de la información, cómo hoy hay videos y formas fáciles de accesar a todo esto. Pues te agradezco muchísimo, Pamela, que hayas estado acá. Gracias por la invitación. Y a todos los que nos están escuchando, denle like, activen la campanita y suscríbanse a este podcast de Resignificando Ando para que todos los jueves puedan ver un nuevo capítulo. Gracias. Muchas gracias.